Yo tenía algo debido, que en algún momento se me había ocurrido, creo que se lo habías comentado, que era hacer una tier list sobre Black Mirror, para que ustedes sepan lo que es bueno y lo que no. Están acomodados por orden. Primer episodio de Black Mirror fue algo así como que un hacker rapta a la princesa de un país y el hacker dice, si el presidente no se garcha un cerdo y lo graban públicamente en cadena nacional, no la van a liberar a la chica. No les cuento el final, pero esa es la premisa. ¿Dónde lo vamos a poner? Arranca un episodio que no tiene mucha tecnología, si querés, pero en lo que tiene que ver a hackeo sí entra lo tecnológico, así que me parece que respeta el lineamiento de lo que yo busco en esa serie. Quiero leer la sinopsis bien hecha. Sinopsis, para el que no sepa, es un resumen sin spoiler de lo que trata. Primer ministro, que sería como un presidente, es informado por su asistente Alex de un suceso de extrema gravedad. La princesa Susana, uno de los miembros más queridos de la familia real, ha sido secuestrada. El captor amenaza con asesinarla a menos que se emita a través de televisión una relación sexual zoofílica entre el primer ministro y un cerdo. Vos decís, che, ando tranqui, con ganas de ver una serie hoy. ¿Qué pongo? Y esto dice Black Mirror, la pantalla oscura. No debe ser tan turbio, ¿no? Primer episodio. ¿Sabes lo que se me ocurrió? Decirle a ChatGPT. Si no voy buscando uno por uno, lo voy buscando acá, en una lista que me va a hacer ChatGPT ahora. Ajá. El himno nacional. Bien. El primer ministro británico enfrenta un dilema cuando una princesa es secuestrada y los captores exigen que él realice un acto humillante en televisión nacional para liberarla. Ok. Hasta te lo dice para gente de menos de 18. ¿Dónde lo ponemos en principio? Esto yo lo puedo modificar. Vamos a ponerlo en A. En principio A. Puede ser A o B. Este se llama 15 millones de méritos. Bueno, es raro, es muy raro. Vos ves este episodio y decís, Black Mirror es muy, muy raro. Porque el tipo, o sea, ya salgan de la realidad. Estamos hablando de un mundo que no entendemos qué es. Este tipo tiene que juntar 15 millones de méritos para conseguir desbloquear no me acuerdo qué cosa. ¿Y cómo conseguía los méritos? Andando en una bicicleta fija, que entiendo yo que esa bicicleta fija generaba algún tipo de energía. Pero no nos explican más que eso. A los no sé cuántos méritos iba a desbloquear algo recopado. Pero él elige hacer esos méritos y pasárselo a una amiga de él para que ella lo desbloquee. A mí no me gustó tanto. Capaz que lo pondría en B. Pero puede subir a A igual. En este episodio es el primero donde entra a jugar fuerte lo tecnológico en Black Mirror. Porque te presentan un invento que no existe. Y son unos implantes tipo un lente de contacto. Que con un control remoto vos lo que podés hacer es ir para atrás o para adelante en lo que tiene que ver a recuerdos. Yo me acuerdo que pasaba algo con su pareja. Como que si él ve en los recuerdos de su pareja algo que no le gustó, algo así. Vamos a dejarlo en B por el momento. Un chabón iba a ser padre, o sea, estaba de novio con una chabona, y le dice, che, voy al mercadito a comprar no sé qué boludez. Va al mercadito y nunca vuelve. Tiene un accidente en el medio. ¿Qué pasa? Esta se relaciona con la IA. ¿Qué pasó en el medio? O sea, una vez que había una especie de aplicación que estaba en fase beta que lo que te permitía era todas las interacciones, todos los registros que una persona tiene en el celular se lo pueden pasar a un tipo de conciencia, que esa conciencia se pone dentro de un robot humanoide que es igual a la persona que murió. Es como una lógica de reemplazo. Y lo que permitía entonces era como esa persona que estaba fallecida siga viviendo. Aunque vos sabés que en realidad era un robot. Era un robot pero con la personalidad de la persona que falleció. Y cómo duplicaban esa personalidad por las interacciones que había tenido en sus cuentas. En lo que tiene que ver con chat y demás. Porque de los chats que las personas tienen, uno puede leer algún tipo de personalidad. De eso trataba este episodio. El final es raro, pero a mí me gustó el episodio. Vamos a ponerlo en A. Tras la muerte de su novio, una mujer utiliza un servicio que recrea su personalidad mediante inteligencia artificial para comunicarse con él. Imagínate en ese año que la gente no hablaba de la IA, ya salió un episodio con esto. Segunda temporada, 2013 estamos hablando, muchachos. Hace más de 10 años. Por la portada no lo reconozco. Oso blanco. Una mujer se despierta sin recuerdos en un mundo donde es perseguida por extraños que la graban con sus teléfonos, descubriendo una verdad perturbadora sobre su situación. Esto culmina en que era toda una puesta en escena, ¿no? ¿Qué pasa? Si no me lo acuerdo tanto, significa que muy bueno no tiene que ser. Ahí veo que lo vuelvo a ver para repasar atrás, sí, es el mejor episodio, ¿no? Pero bueno, si el final es que era toda una puesta en escena, yo le voy a poner en C. Y capaz que tendría que verlo más abajo todavía. Waldo. Trata de un avatar que representa a un político. En ese país se puede votar a este personaje, que es un personaje de computadora, digámosle, que no es ningún humano, nada. Y no me acuerdo si gana o pierde, no me importa. Lo que sí me importa es la narrativa de la gente se anima a votar a un personaje ficticio. Y esa narrativa a mí me gusta. Así que podemos ponerlo en B. Blanca Navidad. En una estación remota,
dos hombres comparten historias sobre sus vidas y las tecnologías que las afectaron, revelando conexiones inesperadas y consecuencias inquietantes. Están los dos presos en un... Bueno, es más raro, porque están sus conciencias presas en un dispositivo. Porque en Black Mirror está la tecnología de poder sacar tu conciencia y ponerlo en un dispositivo que almacena conciencias. Y este tiene buen plot twist, bro. Tiene que ser A por lo menos. Sí, tiene que ser A por lo menos. Bien, este episodio, che. Yo entiendo que a la gente le haya gustado mucho porque lo entienden fácil, pero para mí está sobrevalorado. En un mundo que podría ser el nuestro, todo el mundo en realidad está regido por la calificación que vos tengas en una red social. Entonces la chabona se esmera lo más que puede, hasta el punto de llegar a la locura, para mejorar su calificación en la red social. Es muy parecido a lo que pasa en Instagram, pero a mí no me voló tanto. A mí no me voló la cabeza, la verdad. No me parece mal episodio tampoco. Un merecido B. Este episodio estoy seguro que es mama. La cosa es así. Este chabón, que aparece acá, que no se ve mucho, pero es una persona, viaja por el mundo. En un momento necesitaba plata. Le dicen, si vos te anotás en estas pruebas que necesita una empresa, o sea, pruebas para las cuales necesitan personas, donde una empresa te va a usar como conejito de indias para probar tal cosa, te lleva unos buenos pesos. Cuestión que el chabón entra, le ponen un casquito y en ese casquito simula entrar tipo en una casa, que es como una casa del terror, y como es realidad aumentada, las cosas que le van pasando a él las siente en su propio cuerpo, porque ese aparato está enchufado a su cabeza, y en la cabeza, creo que ustedes saben que tenemos el cerebro. Con la conexión de un aparato directo al cerebro, le iban generando estos estímulos de realidad. Así que este a mí me gustó. ¿Sabes que me gustó mucho? Porque el final, el chabón queda en un coma porque mientras él estaba pasando una situación traumática dentro del juego, le llega una llamada de su mamá, que hace no me acuerdo cuántos años no hablaba con su mamá, que la había abandonado al irse de viaje. La señal de la llamada que irrumpe la señal del videojuego lo deja en coma. Así que esto es una como mínimo. Un pibe que estaba consumiendo un contenido en internet muy turbio es hackeado por hackers que, por lo que entiendo, graban la pantalla y su webcam. Entonces le dicen, si vos no haces tal cosa, nosotros vamos a difundir tu video haciendo esta chanchada por todos tus conocidos o por todo el mundo, lo que sea. Entonces el chabón cumple con esa extorsión para que no revele su secreto. Y a mí ese episodio la verdad que me da igual. A mí como me da completamente igual este capítulo, yo lo pondría en C o en D. Este es muy bueno. Este se llama Saint Junipero. Trata de lo siguiente. En Black Mirror no importa cuándo muere una persona. Lo que importa es cuándo muere una conciencia. Entonces acá lo que pasa es que a las conciencias de las personas las meten en un servidor público, como yo te meta en una partida de roleplay y vos puedas hacer a tu personaje y demás. Bueno, la gente mete su conciencia ahí. En este caso era la conciencia de dos personas ancianas. No me acuerdo si estaban por morir o ya habían muerto, pero aún existía su conciencia. Eso se los debo. Creo que una estaba viva, porque tengo el recuerdo del episodio de que había una persona anciana acostada en una cama, recontra conectada, enchufada a un aparato. O no sé si ese recuerdo lo inventé yo o ocurrió de verdad. En el medio hay una historia de amor, digamos, eso es lo de menos. Pero la idea de que la conciencia aún estaba almacenada en un servidor, podían como seguir viviendo, me gustó. Mínimo lo tengo que poner en A. Creo que este episodio es del que se habla poco y es tremendamente bueno. Para mí es uno de los mejores. La cosa es así. Los soldados tienen que matar mutantes porque los mutantes está mal que existan, entonces hay que matar. Bueno, cuestión que en un momento entendemos que esas personas no son mutantes, son personas, pero los soldados ven mutantes porque les ponen una máscara que les altera la visión. No me acuerdo si era una máscara o eran, no sé, una especie de prótesis de ojos o algo por el estilo, de prótesis de visión o algo así, pero le ponen algo a los soldados para que ellos maten sin tener ningún tipo de compasión a estos mutantes. Porque ¿qué pasa? Habían hecho un estudio que había demostrado que los soldados no querían matar cuando escuchaban a sus víctimas que gritaban o que rogaban por sus vidas. Entonces, para apañar ese sentimiento humano de no querer matar a alguien que llora por su vida, lo que hace la ciencia, por eso se llama la ciencia de matar, es diseñar un dispositivo que altere la realidad de los soldados para que sean personas que justifican el matar en la eliminación de una plaga. Es espectacular. Este va a ser el primer S que voy a poner. Este, por lo que veo, es el de las abejas. Una compañía diseña, acá vemos un loguito que hay una abeja, diseña abejas para que cuando vos hateás en redes sociales, no me acuerdo a qué, si era al enemigo de su campaña, o sea, de la campaña que financiaba esta empresa o qué, cuando vos hateabas al contrario en la campaña, una abeja, que en realidad era un dron, una abeja dron asesina, y hoy te mataba. Creo que se te metía en el oído o directamente en la cabeza como una bala, algo así. Pero no era tan así, me parece.
Me parece que ese es el final final. Porque tiene un plot twist. O sea, todos los episodios de Black Mirror, por lo general, tienen un plot twist. Eso es otra cosa que está bueno. Si te gusta ese tipo de narrativa. Que cuando terminan algo que así, no me lo esperaba. Por eso lo lindo de ver Black Mirror es decir, creo que sé cómo va a terminar esto. Y a veces sabes y a veces no. No me acuerdo bien cómo va la parte cronológica. Pero sí que en una parte pasaba eso con las abejas. Pero ese es el final final. O sea, pasaba algo antes que no me lo acuerdo. Pero está muy bueno, así que lo pongo acá. ¿Vieron con esto de que las conciencias se pueden almacenar? Bueno, eso es una variable en Black Mirror que se repite. Ese tipo de tecnología, el poder sacar una conciencia y meterla en algún tipo de dispositivo. O sea que no me lo acuerdo del todo, pero está bueno, pero tan bueno para un ano. Así que lo van a dejar en B. Pero bueno, cuestión es que a sus compañeros de trabajo los mete en las conciencias de personajes de videojuego. Está ambientado en Star Trek. Básicamente los chabones van volando ahí por el espacio. Y se tratan de liberar. Bueno, eso no me pareció la gran cosa, así que le voy a poner en B. Arcángel trata de una madre que bloqueaba, o sea, hay una tecnología en Black Mirror en la cual vos podés bloquear, podés banear en la vida real a otras personas. En el sentido de que si esa persona te pasa por al lado, vos en tu visión, en tu pop, lo ves como que si está todo color lluvia de televisión, que es el gris ese. No, o sea, lo ves todo borroso, no le reconoces la cara directamente. Y bueno, acá era una madre sobreprotectora. La mamá tenía como un rastreador de la hija, puede saber en qué lugar estaba, qué escuchaba, qué conversaciones tenía y qué veía. Es como ponerle un rastreador omnipresente a tu hijo, básicamente. A mí no me gustó mucho. Así que yo lo pondría C, che. Esta puede pelear un B. Capaz que el mejor de los C, Cocodrilo. Una arquitecta intenta ocultar un oscuro secreto mientras una investigadora de seguros utiliza una tecnología que accede a los recuerdos de las personas para resolver un caso, acercándose peligrosamente a la verdad. Bueno, spoiler de una. La arquitecta mata a una persona y trata de ocultarlo. O sea, ¿qué pasa? Termina el episodio, le ponen este aparato que hace ver en los recuerdos de la persona y se dan cuenta que ella mató a la persona en cuestión. No vamos a poner en C, no vamos a poner como el segundo mejor de los C. Bien, Hank de DJ. Primero lo dejo en la posición en la que va y después les cuento. Esta historia trata de lo siguiente. Existe una aplicación tipo Tinder que lo que hace es buscarte la pareja perfecta. En realidad no es la pareja perfecta, sino que lo que hace es por una determinada cantidad de tiempo, o sea, no, es peor todavía. Vos entras a la aplicación, te asigna una persona, una pareja, y vos por un intervalo de tiempo, que no sabés cuál es el intervalo, tenés que ser la pareja de esa persona. Y bueno, la tienen que ir conociendo en el medio de toda la bola. Cuestión, una vez que pasa el tiempo, vos tenés la opción de quedarte con esa pareja o volver a intentarlo, digamos. Pero los lapsos a veces son días, a veces son horas y a veces son años. O sea, capaz vos tenés que pasar 3 años con una persona que no conocés porque la aplicación así te lo exige. Y como sabemos que en Black Mirror hay universos que a veces son controlados, es decir, que vos no te podés ir por ningún motivo porque alguna consecuencia va a tener. En realidad acá le dicen el juego, porque así es el juego, no te podés ir del juego. Entonces, bueno, vos tenés que quedarte con tal persona. Vamos a la resolución y al plot twist, que yo creo que tendrá el mejor plot twist de toda la serie. A mi gusto, porque yo estaba mirando eso y decía, esto va a terminar de tal manera, de otra tal manera, y no, nada que ver. Cuestión, que en un momento la pareja protagonista rompe el juego, dice, me chupa un carajo tu juego, se van de la mano y se van de la ciudad como revelándose. Cuando una pareja se revela del juego, es cuando vos conseguís a tu pareja ideal. ¿Por qué? Porque cuando termina este episodio, vos lo que te das cuenta es que estuviste viendo a las conciencias de ambas personas todo el tiempo interactuando con las otras conciencias de las demás personas, dándote un match en la aplicación recién cuando la programación de las personalidades en las conciencias logran revelarse del juego. Es decir, cuando hay un 99% de probabilidades de que vos te vas a revelar, es cuando vos conseguís el match. Entonces termina este episodio y las personas protagonistas, la pareja protagonista, en realidad eran personas, el mismo físico, misma cara además, pero el chabón protagonista era DJ y la chabona no me acuerdo qué carajo era, pero tenía otro peinado además. La onda era que este era una especie de Tinder a la enésima potencia en el cual vos no solo pones tu perfil de quién sos, sino que mandás a tu conciencia a interactuar con otras conciencias hasta que el juego dice, bueno, la pareja que rompe el juego es tu pareja que machea. Y cuando yo vi que estuve tan lejos del final, dije, wow. A mí lo que más me rompió la cabeza fue el plot twist, de no haberla visto pero ni ahí. Y por eso lo puse primero en el top. Lo que sí lo voy a tener que poner primero a Han de DJ por el plot twist. Siguiente, Metalhead trata de un futuro en el cual los robots exterminan humanos. Cuando los robots ven un humano, lo matan.
directamente. No sabemos por qué. Entendemos que algún tipo de error en la programación hace que los robots se hayan rebelado contra la humanidad y empiecen a matar a todo el mundo. Cuestión que las personas acá, los protagonistas, tienen que hacer una tarea y no te revelan para qué esa tarea hasta el final del episodio. Que el final del episodio te cuenta que todo lo que hicieron, los sacrificios de personas que hubo y demás, salieron de sus refugios para recuperar algo, que ese algo es un osito de peluche. ¿A qué entiendo yo que va este episodio? A decirte, pese a que estemos en un apocalipsis cibernético, sigue prevaleciendo el cariño de los humanos en un ejemplo concreto en el cual quieren recuperar el osito de peluche de una de las sobrevivientes, de una niña que está en este episodio. Mira, les voy a mostrar para que vean lo perturbador que es. Miren cómo son los robots de Metal Gear, a ver si le hacen acordar algo. Encima el episodio está grabado todo así en blanco y negro. Son idénticos a los perros robots que hoy se comercializan en el mercado. A mí la verdad que no me llamó mucho la atención, así que le voy a poner acá porque tiene tecnología, tecnología de inteligencia artificial y de robots, lo voy a poner en ese puesto. Este episodio como que se tiene una especie de fanservice en el cual te va contando distintas historias de distintos dispositivos que están puestos en un museo. El museo es muy parecido al museo de El Conjuro, creo que es la película, donde aparecen dos detectives de fantasma. Los exhiben así. Y bueno, te va contando la historia de cada uno de los objetos. Hay un objeto que me gustó. Según contaba la ciencia en ese episodio de Black Mirror, las personas cuando mueren, esos segundos, fracción de segundos finales, lo que hace el cuerpo humano es transferir una cantidad inexplicable de, creo que era dopamina o de una sensación de placer increíble. O sea, una especie de droga. Entonces hay un médico que mata a sus pacientes de gusto para conectarles ese dispositivo que iba, creo que de la cabeza del doctor a las personas y les dejaba experimentar ese placer cada vez que moría un paciente. Y yo lo tendría que poner al menos en un B, porque tampoco me voló tanto la cabeza, pero me gusta ese invento de todos los que hay. Este creo que sé cuál es. Este es temporada 5, ¿no? Dos personas que, fíjate el perfil de esta persona que está acá. Es una persona grande de unos 30 y largos, 40 años, que juega los jueguitos con un ex compañero de secundaria, pero son los jueguitos en los cuales vos te podés meter adentro del juego. O sea, tu cuerpo queda todo así, pero vos en tu mente estás jugando el jueguito. Entonces los chabones están jugando y están jugando una especie de Tekken. Bueno, ellos están cagando trompada en un momento, de la nada, se están apretujando ahí a las piñas, se empiezan a besar. Y uno de ellos tenía un personaje mujer y el otro un personaje varón. Entonces sabemos lo que hacen los varones y las mujeres cuando están abrazados y se besan, y terminan haciendo eso. Y parece que lo experimentaron por primera vez y no es que... O sea, parece que les gustó un poco. Entonces lo empiezan a hacer repetidamente, empiezan a entrar a ese juego, a hacer eso, diablo. Para que entiendan la vida, creo que uno es soltero y el otro está casado con una esposa y demás. O sea, tenía como su vida hecha. Cuestión que una parte de la película como que si tratan de hacer eso por fuera del juego, en la vida real, juntarse a ver qué pinta, pero parece que en la vida real no les copaba tanto. Creo que uno era como de mentalidad muy conservadora y no aceptaba que se lo garche su amigo, básicamente. Él no podía aceptar eso. En el jueguito no pasaba nada, pero en la vida real no le copaba. Necesito el puesto doble S para nada. Un aseguro. Yo no me acuerdo qué tanto contenido de tecnología tiene este episodio, pero trata de una persona, taxista, que rapta a un empleado de redes sociales de una empresa de redes sociales, tipo, no sé, creo que era un Facebook o algo por el estilo, porque el conductor del taxi le tenía bronca a esa empresa en particular, es decir, al dueño de la empresa. Entonces, para tomar represalias porque un familiar de él había muerto culpa de esa red social o algo así, toma como rehén al empleado porque se agarró la bronca con el dueño de la empresa. A mí no me fue ni me vino mucho este episodio, así que lo podríamos dejar ahí. En este episodio, Doña Miley interpreta a una cantante famosa y exitosa, y resulta que a la chabona, no me acuerdo si la tienen que operar y la drogan de más o directamente la drogan, pasan su personalidad a un dispositivo portátil, como si fuera un parlante portátil que canta, o duplican su personalidad y la ponen a la de un robot. Es como que si se vuelve a pasar lo mismo que en el episodio que copiaba la conciencia. Bueno, hacen eso, sacan la conciencia de ella y la replican, no me acuerdo en dónde, pero siempre dejan a la Miley original viva, no me acuerdo por qué. Cuestión que uno de estos robots, que eran como decirte un muñeco más, se revela, no me acuerdo por qué, logra bloquear esa parte de la personalidad que quería avisarle, quería pedir socorro para que la liberen. La onda del episodio es que tienen que liberar a la Miley Cyrus que está presa. Así que a mí no me gustó mucho, la verdad. Lo tenía que poner en C.
Acá. Bien, Bandersnatch, que es una película. Está buena, tenés que interactuar, pero tampoco la gran cosa. Yo creo que la pondría en un beche. Porque no tiene... Tipo, es como... Haz tu propia aventura. Y eso es muy tibio. Vos, si estás haciendo una obra maestra como es Black Mirror, haceme algo con principio y con final. No me hagas a mí, que soy un pelele, elegir el final. Así que por eso va en B. Ok, llegamos a la 6ª temporada. Uy, este episodio es muy complicado de explicar. Arranca que una tipa se da cuenta que, no sé, entra a Netflix o algo por una plataforma esta y ve todo lo que le pasó en su mismo día, en el día que ella vivió. Ella lo vuelve a ver con otra actriz, o sea, con una persona que está replicando su vida y a modo de contenido en una plataforma. Pero me parece que critican a Netflix. Y lo que entiendo acá es que critican el hecho de que Netflix hace series con la vida de las personas, digamos. Entonces entiendo que va por ahí. Se ponía más complejo después. Y ahí es lo que no me acuerdo. Que me gustó, pero si no me lo acuerdo tanto, nah, Bambi. ¿Por qué me cuesta tanto explicar los episodios de la 6ª temporada? Es la temporada que vi hace menos tiempo. Este trata de una pareja de pibes que deben tener 19 y 23 años que van a conocer a la familia de ella y pasan cosas, cuestión, que todo lo que pasa ahí está documentado, lo hacen película y esa película gana un premio internacional muy reconocido. Y acá me estoy dando cuenta que se vuelve a repetir la premisa de la crítica a Netflix, a que Netflix hace documentales con las vidas de las personas. Creo que iba por ahí. Me estoy acordando del Mateo de ese momento y el Mateo de ese momento decía, este episodio no está muy bueno. Hasta el final, que el plot twist es eso. Es que hicieron toda una película con lo que pasó. Por el momento, pero no me. Llegamos al mejor episodio de la 6ª temporada. Este episodio trata de que dos tipos trabajan en una estación espacial o en una nave espacial, pero se conectan a una máquina desde la nave que conecta su conciencia con robots idénticos a ellos que están en la Tierra para que puedan distraerse. Tipo, es como una solución a que los astronautas no tengan que pasar medio año en el espacio, sino que puedan de vez en cuando conectarse de alguna manera, o sea, conectando su conciencia a un cuerpo robótico y puedan pasar tiempo con sus seres queridos. Entonces, en un momento, un grupo de hippies va y mata a la familia de una de estas personas que estaban en contra de este tipo de, no me acuerdo si del gobierno de turno o de este tipo de prácticas que hacían. No le gustaba extrapolizar la conciencia humana en algún otro tipo de tecnología. Ese era algún tipo de hippie sectario, ¿viste? Como los que estaban con Charles Manson y eso. Matan a la familia de toda esta persona, también matan a la réplica robot de esta persona y ahí está lo perturbador que él, siendo un robot, vio que iban a matar a su familia y no pudo hacer nada porque su cuerpo de verdad, su cuerpo físico, estaba en el espacio. O sea, vio morir a las personas que más quería, ni siquiera tuvo el agrado de poder morir él, sino que tuvo que seguir viviendo con eso, con decir, no fui lo suficiente para salvarlo. Hasta ahí, digamos, está todo bien. Lo raro, lo perturbador, es cuando el tipo que perdió a su familia, su cabeza estaba destruida, su psiquis, entonces su compañero de nave dice, che, este compa ya ni se afeita, ya ni se baña, está re loco. Capaz que voy a ser bueno y para que se distenga de estar tanto tiempo en la nave robot, voy a dejar que él entre usando mi cuerpo. Entonces le presta su máquina para que entre al cuerpo de su compañero en la Tierra. Y ahí es donde hay un problema porque este tipo que está loco después de que maten a su familia y que ahora está ocupando el cuerpo robótico de su compañero, como que si quiere vivir la vida de su compañero. Hasta ahí voy a contar. Está muy bueno el final. Yo este episodio lo tendría que poner en A, sí o sí. Acá viene lo que yo detesté de Black Mirror temporada 6, lo que para mí es decadencia total, que es cuando se fueron de lo tecnológico, hicieron 2 episodios de terror que tiene cero tecnología. ¿Entendés lo mal que hicieron las cosas? Tipo, la onda de ver Black Mirror es ver una serie en la cual la tecnología es el principal protagonista de la narrativa. Acá no hay tecnología que tenga que ver con esto. Y por eso es que yo me calenté, porque para ver películas de terror, pregunto a Posito qué película de terror me recomienda. Lo que hace a la esencia de Black Mirror, yo busco Black Mirror. Entonces, cuando se meten con mi serie, me caliento. Así que todos los episodios van en F de una y ahora se los cuento. La cosa es así. En este episodio, la protagonista, una india, que creo que vive en Estados Unidos o en algún lugar de Europa, trabaja en una tienda de ropa y bueno, lo que pasa con cualquier trabajo, que la boludean de más. Pero ella tiene, o sea, aparece un demonio y las cosas que tenía que cumplir era mandar a matar, o sea, usar a esta tipa para que mate a otras personas. Si ella mataba a 3 personas, algo pasaba. Ya no me importa mucho. Entonces, bueno, el episodio, ya me estoy calentando a medida que lo cuento. El episodio va en eso. Un demonio que aparece y hace que una persona mate a otras personas. Pará, porque acá pasaba algo. Si ese demonio no cumplía, provocaba el apocalipsis. Este de acá trata de una celebridad a la cual
le sacaban fotos y no me acuerdo si tenía que ver la luna, como suele pasar con los hombres lobo o qué, pero en ciertos momentos esa persona se convertía en mujer lobo. Ahí innovaron, no era un hombre lobo, era una mujer lobo. Y bueno, la historia va de, no sé, capturar a la mujer lobo o algo por estilo. Cuestión no me importa porque ya no tiene nada que ver con Black Mirror. Así que bueno, estas serían las posiciones en un paneo. Ahora vamos a ir a las posiciones en un orden más correcto. Capaz que ahí me siento, así puedo dormir bien. Y bueno, esta sería toda la lista, así quedaría. Cuéntenme ustedes en los comentarios de este video cuál es su ranking y si tienen algo más para agregar.